estimados estudiantes de la Maestría en Nutrición y Dietética, con mención en Ciencias de la Nutrición y Alimentación Humana. Hoy voy a hablarles acerca de los conceptos básicos de la antropología nutricional, que es el curso que ustedes llevan como parte de la maestría. Soy María Teresa Moreno, la docente encargada de llevar a cabo este curso las primeras 8 semanas. Para empezar con los conceptos básicos, vamos a hablar sobre lo que es la alimentación y la nutrición. Son dos conceptos que van siempre de la mano, pero siempre hay que diferenciarlos. Por un lado, la alimentación es un proceso de elección, compra, preparación, ingestión y consumo de alimentos, es decir, todo lo que sucede antes de que el alimento ingrese a nuestro organismo, ¿no? Desde que vamos al mercado a comprarlo, lo elegimos, preparamos, ¿no? Y lo consumimos. Sin embargo, la nutrición ya es un proceso mediante el cual nuestro organismo utiliza, transforma e incorpora en sus propios tejidos un cierto número de sustancias para cubrir con diferentes funciones del organismo. Es un proceso más interno, es lo que sucede dentro del organismo cada vez que consumimos los alimentos. Entonces, muy importante la diferencia entre alimentación y nutrición. Por un lado, la alimentación, un proceso voluntario, consciente y variable. Es voluntario porque cada persona va en busca del alimento y lo consume, a no ser que sea una persona que no pueda alimentarse por sí sola y posiblemente tenga que tener una nutrición parenteral. Entonces ya no sería voluntario, sino una nutrición. Es un proceso consciente porque uno tiene que darse cuenta qué está comiendo, cuánto come y por qué come. Y variable porque dependiendo de los contextos en los que uno esté viviendo, puede ser que varíe porque puede haber escasez de algunos alimentos o porque de repente la capacidad adquisitiva puede cambiar y eso también no permite que uno pueda comer lo que siempre comía, ¿no? Lo más importante también de la alimentación, que es un proceso educable, es decir, que uno puede aprender a comer. O sea, aprende desde pequeño a cómo coger la cuchara, por supuesto, pero aprende qué comer, qué alimentos comer, y también es en este aprendizaje uno va transmitiendo sus hábitos alimentarios a las siguientes generaciones. Por eso se dice que se transmite de generación en generación. La nutrición, en cambio, es un acto o un proceso involuntario, inconsciente, no nos damos cuenta de lo que sucede, y es un proceso limitado porque tiene un inicio y tiene un fin. También es un proceso epigenético porque puede modificar la programación genética de nuestro organismo dependiendo en qué momento se da, por ejemplo, la deficiencia de un nutriente o en qué momento tenemos una demasiada cantidad de ciertos nutrientes, ¿no? Hay una gran frase que siempre hemos escuchado hablar que nos dice: somos lo que comemos. Ahí vemos algunas figuras que nos representan qué cosa sucede con los alimentos. Los alimentos nos van a decir quiénes somos. Los alimentos nos van a dar también una mirada sobre lo que nos va a tocar vivir de aquí a unos años, ¿no? Si alimentamos bien, posiblemente tengamos una vejez saludable, pero si no nos alimentamos bien, posiblemente tengamos muchas enfermedades que no nos van a permitir tener una vejez saludable. Esta frase famosa, somos lo que comemos, es de Ludwig Feders, filósofo antropólogo alemán, que escribió Enseñanza de la Alimentación. Ténganlo en cuenta porque esto es muy importante para nosotros que trabajamos este tema de la nutrición y queremos aprender sobre la antropología. Pero ahora vayamos a estos efectos al corto y largo plazo de una nutrición temprana. La nutrición temprana, que empieza en el útero de la madre, que empieza con la alimentación de la gestante, ¿no?, puede traer consecuencias a corto o a largo plazo, porque desde el vientre materno ya se está formando el nuevo ser, se está formando el cerebro, se está formando cada una de sus extremidades, cada uno de sus órganos, y por tanto lo que consume en este periodo es primordial para lo que se viene más adelante. Entonces, a corto plazo, el órgano muy importante para el desarrollo humano es el cerebro. Y el cerebro es lo primero que se desarrolla en los 3 primeros años, sobre todo. Y si este cerebro se desarrolla bien, a largo plazo va a tener un buen rendimiento intelectual y educacional, cognitivo, sobre todo, ¿no? Y si esta persona, este niño, se alimenta bien, tiene una buena masa ósea y un desarrollo muscular con una composición corporal adecuada, entonces va a tener inmunidad, o sea, va a estar
más fuerte, como le decimos de otra manera, para enfrentar enfermedades, pero también va a tener una buena capacidad para el trabajo. Durante la nutrición temprana intraútera también se hace la programación metabólica y de ahí va a depender si vamos a tener la cantidad de glucosa, lípidos o proteínas necesarias para nuestro organismo. Si la cantidad de glucosa es muy alta, entonces puede ocasionar una diabetes. Si la cantidad de lípidos es alta, también una obesidad o enfermedades coronarias como también la hipertensión. También podría aparecer el cáncer, accidentes vasculares. Pero si todo esto se controla adecuadamente durante todo el desarrollo del ser humano, desde el inicio de su vida y posteriormente, entonces vamos a tener una vejez saludable. Ahora, ¿cuál es la relación entre la nutrición y el desarrollo cerebral? Lo más importante aquí es reconocer que cada neurona necesita de proteínas y de lípidos para que pueda hacerse la transmisión eléctrica, es decir, la conexión a la sinapsis. Si esto existe en el organismo, entonces el cerebro se va a desarrollar. Si uno mira el cerebro y lo pesa y dice, ¿de qué está constituido el cerebro? El cerebro está constituido en su mayor parte del 60 al 65% de lípidos. Y esos lípidos se llaman ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales se dividen en dos. Entre el 34,5% es el DHA y entre 40 al 50% es el AA o también llamado araquidónico. El DHA es el docoso hexagonal. Ahora, el cerebro humano entonces requiere de nutrientes esenciales como por ejemplo estos ácidos grasos esenciales, así también como aminoácidos esenciales que están en las proteínas. Pero sobre los ácidos grasos esenciales tenemos que decir que estos se encuentran en los alimentos. El cuerpo no los puede sintetizar por sí mismo, sino lo necesita consumir del alimento. Y si el ser humano los consume, tiene más oportunidades de desarrollar mejor su cerebro. Ahora, ¿dónde están estos ácidos grasos esenciales? ¿En qué alimentos los encontramos? Los llamados omega 3, por ejemplo. Ahí los científicos Carlos y Marsh en el año 89 presentaron un trabajo dándonos una explicación de que el hombre dice, la explicación de que el hombre tenga comparativamente un gran cerebro, podemos encontrarle en el consumo de pescado con ácido docosahexaenoico, que no está en todos los pescados, sobre todo los pescados negros. Que está asociado al crecimiento cerebral y de hecho animales marinos muestran una sorprendente capacidad cerebral, aunque estructurada de una forma muy distinta a la humana, ¿no? Entonces esto es muy importante. Otro elemento importante a conocer es que dentro de los nutrientes también hay el azúcar, pero el cerebro necesita azúcar realmente. No, el cerebro lo que necesita es glucosa. Y la glucosa no viene directamente del azúcar refinada que a veces consumimos en grandes cantidades, como en los dulces o en las gaseosas, o muchas veces también a través de la fructosa. Lo que necesita es la glucosa que proviene del almidón, es decir, de los carbohidratos. Y también lo puede sacar el tejido muscular, hepático o cerebral, porque si el ser humano, por ejemplo, deja de consumir varios días, el mismo organismo busca la glucosa y lo va a buscar de nuestro propio músculo. Es por eso que las personas empiezan a adelgazarse, ¿no? Primero la grasa también se puede convertir en glucosa, que también es otro elemento importante para conocerlo. Bien, pero para entender todo lo que es la nutrición, la alimentación, es necesario que esto no se vea de una manera separada, sino que está integrada a otras disciplinas. En la antropología es una disciplina que estudia la cultura y la sociología estudia la sociedad. Estas disciplinas nos ayudan a entender que la cultura va a influenciar sobre la alimentación y esta va a actuar sobre la nutrición y la nutrición va a afectar al individuo. Por ejemplo, va a hacer que el individuo tenga mejor capacidad para trabajar o no, mejor producción, mejor capacidad para crear o para desarrollarse en el mundo. Y si esta sociedad tiene un buen desarrollo, también va a mejorar su cultura y efectivamente también va a mejorar su alimentación y así sucesivamente. Llegamos a un círculo en el cual podemos ver que todo está relacionado entre sí. ¿Por qué hablamos de la cultura y la sociedad? ¿Qué significa esto, no? Los hombres, como los animales, viven en grupos más o menos organizados a lo que le llamamos sociedades. Los miembros de las sociedades humanas siempre comparten un número de modos o medios distintivos de comportamiento que tomados en su conjunto constituyen una cultura. Cada
sociedad humana tiene su propia cultura, distinta en su integridad de cualquier otra cultura de la sociedad. Entonces, hay diferentes tipos de cultura que van a tener cada una de las sociedades. Nosotros mismos tenemos nuestra propia cultura, que luego la compartimos, por ejemplo, cuando somos adultos nos casamos con otra persona y tratamos de crear nuevas culturas o en todo caso tener interculturalidad, es decir, intercambios culturales, ¿no? La cultura es una abstracción del comportamiento humano que es necesario estudiarla para comprender sus efectos en la alimentación y nutrición. Es por eso que para todos ustedes que son estudiantes de esta maestría, estudiar la cultura va a ser fundamental para comprender el por qué existen ciertos problemas alimentarios y nutricionales en nuestra población. Siguiendo con lo que es la cultura, la alimentación y nutrición, yo quisiera fijar 3 ideas principales. La primera es que cada cultura tiene sus propios gustos culinarios que los transmite a quienes forman parte de la misma, siendo estos un sello distintivo de ella. Otra idea principal es que la cultura proporciona normas sobre los alimentos que podemos comer según el tipo de sociedad. Y una tercera idea es que por medio de la alimentación y las múltiples preparaciones de la comida se pueden transmitir sentimientos, pensamientos y actitudes como una manera más de comunicarnos. Esta tercera parte es muy importante porque nos está diciendo que el alimento también nos acerca al mundo emocional, a las emociones, ¿no? Generalmente estos sentimientos surgen cuando utilizamos el alimento para conquistar a otra persona, para poder sentirnos contentos, compartir en un cumpleaños, compartimos una cena, compartimos un almuerzo, ¿no? Entonces eso también es muy importante porque nos une, el alimento nos une, el alimento nos ayuda a sentirnos parte de un grupo, ¿no? Da mucha pena, por ejemplo, cuando las personas comen solas o no logran digamos, compartir los alimentos con otras personas, ¿no? Aunque algunas personas pueden vivir comiendo sola toda su vida, esto no siempre se da porque nosotros somos individuos sociales y necesitamos siempre de otros. Ahora, la cultura alimentaria varía según contextos, tanto social, climático, económico, de cada sociedad, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en esta figura una mujer que está utilizando un batán para poder preparar sus alimentos. Entonces me parece que es el masato de la selva o está simplemente triturando algún alimento. También vemos, por ejemplo, el ceviche, que es una comida típica de la costa peruana. También vemos ahí otros alimentos típicos del Perú, ¿no? Y también los juanes, que son alimentos típicos de la Amazonía, sobre todo en la zona de Loreto, Amazonas, Callao. Ahora, las prácticas culturales alimentarias están en todos los pueblos y culturas, ¿no? Y en todos los pueblos y culturas la elección de los alimentos que forman la comida es casi siempre condicionada por concepciones, creencias que consideran lo que es bueno o no para el cuerpo, la salud o el alma. En el catolicismo, por ejemplo, hay determinados comportamientos alimentarios que consideramos contrarios a nuestra fe. Algunas religiones, por ejemplo, no consumen sangrecita, por ejemplo, ¿no? Porque dicen que eso no es bueno. Entonces, eso también afecta o no nuestra alimentación, sobre todo para los niños que padecen anemia, ¿no? Y también otras como el ayuno o la abstinencia, principalmente durante la cuaresma. Antes se le decía que no las personas deberían estar en ayuno por grandes horas, ¿no? Pero felizmente esta severidad en el pasado tuvo muchas críticas y ahora ya no hay tanto ayuno como antes, ¿no? No estamos para poder hacer ayunos tan prolongados, por ejemplo, porque afecta a la salud del ser humano. Ahora bien, entonces las personas van a consumir diferentes tipos de alimentos dependiendo de qué sociedad se encuentren. Acá les traje unas imágenes de lo que comen los niños en todo el mundo. Este es un trabajo que se hizo en el 2015 en la Universidad de Cambridge, que realizó un estudio exhaustivo identificando países con dietas más saludables en el mundo. Y dice, 9 de los 10 países principales se encuentran en África, donde las verduras, frutas, nueces, legumbres, granos son básicos y las comidas son caseras. Un mercado contraste con los de Estados Unidos, donde casi el 60% de las calorías que consumen provienen de alimentos ultraprocesados y solo 1% proviene de los vegetales. Este es un estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge. Y ahí vemos algunas fotografías tomadas por Gerg Sergal, donde vemos
los niños qué tipo de alimentos consumen los niños, ¿no? Y eso va a ir variando dependiendo la cultura a la que sea. Eso es parte justamente de lo que quisiera yo motivarles a ustedes para que empiecen a investigar, a leer, a conocer. Los que han viajado han tenido de repente la gran oportunidad de conocer qué comen en otras culturas. Nosotros también necesitamos conocer qué comen otros para entenderlo, como les dije anteriormente, y para poder proponer alternativas de solución para los grandes problemas de alimentación y nutrición que actualmente estamos sufriendo en nuestra sociedad. Y actualmente, en este contexto de distanciamiento social y de cuarentena, también están cambiando algunos hábitos alimentarios. No sabemos si para bien o para mal, pero hay cambios. Y esos cambios debemos nosotros como nutricionistas o como personas encargadas de la alimentación y la nutrición ofrecerles a las familias alternativas para que puedan tener una mejor vida. Porque realmente lo que estamos buscando es darle prioridad a la vida, es decir, a la continuidad de nuestra especie y al desarrollo máximo de las potencialidades de todo ser humano. Muy bien, hasta acá nos quedamos. Espero que estos conceptos que yo les he explicado, son algunos conceptos, nos ayude a poder desarrollar mejor el trabajo que les he pedido en la lectura. Hay una lectura que les he pedido que ustedes revisen, sigan leyendo, sigan preparándose, porque esa va a ser la única manera en que podamos nosotros contribuir a mejorar el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestro país. Muchas gracias.